Eh, Comentábamos que hay como dos enfoques que no son paralelos en el tiempo, sino que uno es anterior, o más bien anterior al otro, que es el enfoque simbólico de la inteligencia artificial, que es el de toda la vida, la good old-fashioned artificial intelligence, y otro que es el que ahora mismo todo el mundo se cree que es lo único que hay en inteligencia artificial, que es el enfoque basado en redes neuronales artificiales. Hablamos ya del otro, vimos algún ejemplo, algún caso y, bueno, pues pasaba un poco lo mismo. Lo que ocurre es que, claro, el enfoque simbólico pues ya está tan asentado, ahora mismo hay algunas líneas que se han abandonado por completo y hay otras que son simplemente tecnología state of the art que se usa cuando conviene y se acabó, pero no hay novedades especiales. Mientras que el otro está bullente ahora mismo. Entonces vamos a hacer un poco, más brevemente, porque no hay más remedio, lo mismo. Vamos a ver aquí un poco unas generalidades y poco más, la verdad. Redes neuronales o neurales artificiales son sistemas constituidos por muchas unidades de cómputo relativamente sencillas. Eso han llamado unidades o neuronas. Hubo un tiempo en que lo querían llamar neurodos, pero no cuajó. De ahí de neuro y nodo. No, hoy en día que yo sepa ha desaparecido. Son unidades más o menos semejantes a neuronas y, como las neuronas, no tanto, densamente interconectadas. Y operan en paralelo. Una está haciendo su cosa al mismo tiempo que la otra está haciendo la suya. Presentan resultados sobresalientes en modelización y procesos de aprendizaje. Ahora mismo son la joya de la corona del Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial ya añeja. El reconocimiento de pautas o patrones, pattern matching, detectar regularidades en grandes constelaciones de datos, clasificación de datos complejos, muy relacionado con lo anterior, generación de texto e imágenes, que es lo que ahora mismo llama más la atención y está más, como si dijéramos, en el imaginario popular. Actualmente, pues, son los sistemas de inteligencia artificial por excelencia. Hay gente que te dice, tan tranquila y sin despeinarse, que la inteligencia artificial empezó en 2022 con ChatGPT. No, bueno, no exactamente, pero en fin. ¿Qué hace una red neural artificial? Por ejemplo, solo ejemplos. Toma una imagen y retorna una categoría. Tú le presentas una foto y te dice zapato, o te dice perro, o te dice whatever. Sistemas, pues, de percepción artificial o de visión por ordenador, no solamente visión. Hay sistemas últimamente, el Moisés y otros, que toman una canción y te devuelven cada instrumento por separado, una pista distinta, lo cual es fantástico para aprenderte, por ejemplo, la línea de bajo. Tomar una sucesión de elecciones y retornar otra u otras relacionada. Esto parece muy inocente, pero estos son los sistemas de recomendación, que son uno de los diablos más diabólicos que circulan ahora mismo por la red, porque son los que están controlando lo que hacemos, lo que compramos, cuál es el siguiente vídeo que vemos, cuál es la siguiente canción que escuchamos. ¿De acuerdo? La investigación sobre sistemas de recomendación es brutal en este momento. Otra cosa que hacen, tomar una petición textual y retornar una imagen que la cumple. Todos lo habéis hecho. Una petición textual es un prompt, solo que prompt tiene una difícil traducción al español. Por un lado es indicación, por otro lado es señalización, pero en fin, todos sabemos lo que es un prompt a fecha de hoy. Y retornar una imagen que la cumple, pues hazme una imagen realista, estilo no sé qué, de no sé quién, haciendo no sé cuánto con una rana. Pues eso. Sistemas de generación de imagen y vídeo. Aquí están todos los que no son tan familiares. Y finalmente tomar un texto y devolver otro, que esto es lo que hacen los sistemas generativos del lenguaje. De forma destacada los LLM, que también se traducen, yo creo que hay varias escuelas. Yo soy partidario de traducirlos por modelos masivos de lenguaje. Pues suena mejor que, he visto en algunos sitios que ponen modelos muy grandes de lenguaje. Pero no, mira, tío, o sea, eso no suena bien. Pero en fin, como vamos a ver, aquí, en este terreno, no, lo vamos a ver lo menos posible, pero aviso y volveré a avisar, hay un cacao léxico espectacular. Te encuentras con que en unos sitios llaman a lo mismo de una manera completamente distinta que en otros. Y cuando digo sitios me estoy refiriendo a publicaciones,
Me estoy refiriendo a webs especializadas y, sobre todo, me estoy refiriendo a empresas, a Alphabet, a Apple, ¿vale? Que son los que hacen esto. Una red neural artificial, en general, y englobando los anteriores ejemplos, proyecta una estructura de datos de input en una estructura de datos de output. Y me diréis, pero cualquier sistema de información hace eso, ¿no? Sí. Lo único que estoy queriendo enfatizar es que en un plano abstracto es más de lo mismo. Es una función. Es una función muy grande y muy compleja, pero la red entera es una función. Y así se puede tratar matemáticamente a los efectos que interesa. Luego está compuesta de millones y millones de otras funciones, ok. Pero la red, at the end of the day, lo que hace es tomar unos datos y devolver otros. Está demostrado que redes neurales artificiales muy simples, 2 capas, son Turing completas, es decir, son equivalentes en capacidad computacional a, por ejemplo, un lenguaje completo como Python o como C o como cualquiera de estos. Cualquier cosa que hagas con programación, digamos, convencional, la puedes hacer con una red neural. No siempre va a ser lo más práctico, ¿vale? Una red neural para llevar las nóminas de una universidad, pues no sería una buena idea. ¿Vale? ¿Por qué no sería una buena idea? Pues fijaos, porque aquí basta que a alguien le falle su nómina para que se monte un cirio bastante considerable. Pero hay otras tareas en que si falla un píxel no pasa nada. ¿Se entiende? En una foto, por ejemplo, que te está generando un sistema cualquiera, el mismo GPT, etcétera, pues un píxel para aquí y para allá, al final lo que cuenta es, pero con las nóminas no, cuidado. Si encima da la casualidad de que al que se le paga menos de un mes es uno de los gordos del comité de empresa, pues la lía parda. Está claro, ¿no? Bueno, y por muchas otras razones, como siempre ocurre con los sistemas de información artificiales, hay propósitos para los cuales estos son idóneos y hay propósitos para los cuales no lo son en absoluto. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Nos entendemos? Antecedentes, la neurona funcional. La gran pregunta que se hicieron algunos fue, ¿qué hace una neurona? Hombre, pues tiene un transporte axónico y despolariza la membrana. No. ¿Todo eso para qué? ¿Entendéis la pregunta? Es decir, una célula cardíaca lo que hace es contraerse con la finalidad de que, coordinadas con otras, actúe como una bomba que hace circular la sangre. ¿Y para qué? Pues para llevar oxígeno a todos los tejidos. ¿Para qué? Pues para que no se mueran. Punto. Pero una neurona, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Transmitir el impulso nervioso? Sí, exacto, pero ¿para qué? Para que te llegue una información y tú ejecutes una acción. Sí, pero cuidado, nos estamos yendo para afuera. Lo que hace la neurona, ya os lo he dicho, lo que hace la neurona, vamos a ver que es computar una función. Y vamos a ver por qué es una función. ¿Vale? Claro, sí, luego, claro, eso se hace a base de transmitir el impulso nervioso. Y eso está para llevar información de un lado para otro. Pero lo que hace es calcular una función. Nada más. O sea, nada más no. Desde un determinado ángulo, eso es lo que hace. Del mismo modo, fijaos que la comparación puede resultar extraña. Pensad en las técnicas de tipo conductual. Las técnicas de tipo conductual se dice esto es un reforzador. Y no nos estamos metiendo en de qué manera, por qué procesos actúa como tal. Lo que nos interesa es que tú lo colocas detrás de una conducta y produce un incremento en la frecuencia, en la probabilidad de esa conducta. ¿Vale? Nos estamos centrando en un nivel que ellos mismos, los que trabajan más con el enfoque conductual, lo llaman funcional. Ellos no lo saben en la mayoría de los casos, curiosamente, porque no son muy de mates los conductuales, pero están haciendo precisamente esta denominación por este motivo. Pues no tiene otro. ¿Vale? Bueno, pues mediados del siglo XX un par de equipos pioneros, bueno, son 3 tipos, pero los dos, el segundo, trabajaban juntos. Por un lado, el que está a la izquierda más abajo es Donald Hebb, de quien ya seguramente habéis oído hablar, que es el que inventó la ley de Hebb, naturalmente, que lo que viene a decir es que cuando una vía neural
se recorre a menudo, es decir, se excita a menudo, cuando dos neuronas están relativamente sincronizadas en el tiempo, en el sentido de que cuando se activa una también se activa la otra, el vínculo se fortalece. Esto es dinamita, porque 1949, 1950 y tantos, no se entendía cómo es posible que un sistema nervioso aprenda. La neurogénesis, que ahora mismo sabemos que es mayor de lo que entonces pensaban, incluso en los adultos, en aquella época se pensaba que la neurogénesis en los adultos era residual, pero ni siquiera ahora es suficiente para que se pueda entender que tú vayas a una conferencia y que al cabo de una hora salgas sabiendo muchísimas más cosas. ¿Dónde se ha puesto eso? Dando por sentado que no somos dualistas cartesianos, sino que entendemos que hay alguna base material de eso que has aprendido. ¿Cómo? Si no se crean neuronas nuevas al ritmo suficiente, pues Hebb da la respuesta. Las conexiones se van fortaleciendo y debilitando. Y esa es la base física del aprendizaje. No la creación de nuevas neuronas, ni el lanzamiento de nuevas prolongaciones, por ejemplo, axónicas o telodendríticas. No es eso. Es simplemente que las conexiones se van haciendo más o menos fuertes. Y esto está en la base de todo el concepto de red neural artificial, al margen de la importancia que tiene naturalmente en neurociencia, como idea seminal. Esto ya, uno podría pensar que esto se sabe desde siempre. No, se sabe desde Hebb. Antes era un misterio. ¿Cuál es la base física del aprendizaje? Ok. McCulloch y Pitts. Ese es McCulloch. Tiene pinta un poco de malo de película de miedo para niños, pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno nace con la cara que nace. Ellos fueron los que se hicieron esa pregunta de ¿qué hace una neurona? Y decidieron trabajar con la neurona que llamaron en su momento formal, en un artículo que es mítico en la inteligencia artificial y no solo. La neurona, imaginad una neurona, ¿vale? La he puesto en la dirección contraria, enseguida veréis por qué, de la habitual. La cosa va de derecha a izquierda, ¿vale? Ahí tenéis el soma, la parte derecha, dendritas en la parte derecha, telodendritas en la parte izquierda. Las dendritas, en general, cualquier conexión aferente, son multipresentadas que cada una tiene su propio valor. Porque la neurona A, que está aquí, puede estar lanzando muchísima caña y la neurona B, que está aquí, puede estar lanzando mucha menos o inhibiendo. ¿Vale? Como tú tienes unos contactos sociales con los que hablas mucho, pero que te hablan, tú sobre todo les escuchas. También me valen en canales de YouTube o... Pues algunos te van a dar mensajes más claros, otros te van a dar mensajes más tenues. No va a ser exactamente igual. Total, que los inputs de una neurona son diferentes entre sí. Hay una variedad de mensajes. La salida de una neurona, que también es múltiple, tiene siempre el mismo valor. Si esta neurona está diciendo que 10 microvoltios, por decir una burrada, te lo está diciendo a toda la que le quiera escuchar. ¿Vale? Por tanto, el valor único de output depende de, es función de, los múltiples valores del input. Y esto en matemáticas se escribe así. I igual a f de x. Y dicen McCulloch y Pitts, ¿qué hace una neurona? Calcular una función. Igual que una célula cardíaca se contrae, igual que una célula hepática monta una especie de pequeño laboratorio, el equivalente es calcular una función. ¿Por qué una función? Pues porque precisamente una función, en teoría de conjuntos, es un tipo de relación que se caracteriza porque tiene una sola última coordenada para todas las coordenadas anteriores. Dicho de otro modo, las x sub i determinan la y. ¿Vale? No puede ser que, por ejemplo, una función es madre biológica. Madre biológica de Paco, pues es alguien que parió a Paco. ¿De acuerdo? Hijo de Chusa no es una función, porque puede haber muchos. Es una relación, pero no una función. Las funciones son un tipo de relaciones
que cumplen la característica de que si tú tienes lo que se suele llamar los argumentos, las primeras coordenadas, tienes determinada la última, lo que se suele llamar el resultado. ¿Vale? Por tanto, conclusión, la neurona computa una función y entonces McCulloch y Pitt se ponen a decir, a ver, ¿podríamos hacer circuitos neuronales que hicieran cosas con esto? Pues les faltaba un dato importante, un detalle importante que surgió poco después. Volvemos a lo mismo, múltiples salidas, múltiples entradas, pero cada conexión sináptica difiere en fuerza o afinidad. Cada uno de los canales de YouTube que tú oyes o ves, te lo crees menos o más. Uno te lo crees total, o sea, todo lo que digas es verdad. Otro, bueno, no sé yo. Y otro a lo mejor pues simplemente ves esos vídeos porque son divertidos y graciosos y no te crees una palabra de lo que dicen. Lo mismo con las personas. Hay gente que tiene tu absoluta confianza y lo que te digan está segura. Hay otras personas que son más dudosillas y hay otras que casi puedes apostar a que es lo contrario de lo que ellos dicen. Pues esto es lo que significa. Cada una de esas entradas tiene una credibilidad, por así decirlo. Entonces ahora modificamos un poquito la función. El valor único de output depende de los múltiples valores del input y las correspondientes afinidades sinápticas. Lo que se llama en este contexto originalmente pesos y actualmente cada vez más parámetros. No coincide exactamente, porque hay algunos elementos que son parámetros pero no son pesos, pero vamos a ignorarlo. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué función calcula la neurona? Pues exactamente esa. Y esto no es nada exacto porque tenemos que saber cuál es la regla de correspondencia de la F. Eso simplemente estamos diciendo, oiga, esto depende de esto otro. Vale, pero ¿cómo? Parabólica, lineal, exponencial, hiperbólica o una forma de función que no tiene nombre siquiera. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí está claro? Esto McCulloch y Pitt demostraron que se podían hacer muchísimas cosas con estas neuronas formales, tanto antes de introducir los pesos como después. Desarrollo de las redes neurales artificiales en el tiempo. Ya dejamos la historia de mediados del siglo XX, nos vamos un poco más adelante y hasta la actualidad. Fijaos en la... Esto está hecho a ojo, bastante a ojo, ¿vale? O sea, no pretendo ser exacto ni en las magnitudes ni en los sitios, pero más o menos es así. Las redes neurales despegan clarísimamente a principios de los años 80 del siglo pasado, debido en gran medida al trabajo de dos psicólogos, Rumelhart y McClelland, y un equipo bastante importante que trabajaba con ellos, el PDP Group. PDP significa procesamiento distribuido en paralelo. Era un grupo un poco secta, pero hicieron un trabajo bestial. Y una de las razones es que en este momento empiezan a utilizarse los algoritmos llamados de retropropagación, backprop para los amigos. El primer algoritmo de retropropagación es que es alucinante. Fue descrito por primera vez en una tesis de fin de máster en los años 60. Era un método de descenso contragradiente que tenía unas propiedades y qué tal, pero se trabajó analíticamente, porque sencilla y llanamente no había la maquinaria que permitiera ponerlo a funcionar en un contexto suficientemente significativo. Pero ya se conocía. Vamos a ver que hay muy poquitas novedades genuinas, curiosamente. Durante los años 80 y principios de los 90, entusiasmo con esto. Absoluto entusiasmo. Todo el mundo intentando hacer este tipo de cosas. Muchos problemas, porque los psicólogos que se apuntaron tuvieron dificultades para conseguir el hardware. Pensad que en esta época máquinas que hoy en día estarían muy por debajo de vuestros móviles en potencia computacional costaban una barbaridad. Y los psicólogos, las facultades de psicología nunca han andado sobradas de presupuesto. Así tenemos las cosas que tenemos a modo de ordenadores. ¿Se entiende? Pero desde luego hubo muchísima actividad y muchísimo entusiasmo y ya verás tú, dentro de 10 años tenemos a una especie de Skynet que va a gobernar el mundo y va a adquirir conciencia de sí misma. Vamos, mucho entusiasmo, que no era la primera vez que estaba llamado a enfriarse. Y se enfrió, porque aquello, toda la ilusión y todas las promesas, pues no, fraguaban.
Desde el punto de vista teórico, estamos hablando de, fijaos, avances en investigación y teoría. Y viene lo que se suele llamar el invierno D. También el enfoque simbólico tuvo su invierno. En la década de 2010, un poco antes incluso, la cosa empieza a subir otra vez. Y llegamos a un punto de inflexión, que es el desarrollo de la arquitectura de transformador, que no nos va a dar tiempo a verlo, pero que es una historia que os recomiendo que exploréis si os interesan estas cosas, porque ahora mismo es el núcleo de todo. Todos los grandes sistemas que ahora mismo están funcionando o dando los rendimientos impresionantes que dan, funcionan a base de arquitecturas de transformador. GPT significa transformador preentrenado generativo. Es decir, es un transformador. Es esto que se inventó en 2017 en un artículo que ya es legendario, que publicaron una gente de Alphabet, no de universidades, sino de nuevo de departamentos de I+D y tal, de empresas punteras, que se titulaba Attention is all you need. Solo necesitas atención. Atención es lo único que... Un elemento fundamental del funcionamiento de un transformador tiene que ver con un tipo de función que llaman atención y autoatención. Bueno, en fin, no vamos a poder entrar dentro de una arquitectura de transformador aquí, porque si empezamos con eso ya nos va a doler la cabeza y acabamos. Vale, pero que ahí está el punto de inflexión realmente en 2017. Y en cuanto a la explotación, pues también hay un punto de inflexión muy claro, pero en este caso, en 2022, cuando se saca ChatGPT. Ya digo, hay mucha gente que cree que la inteligencia artificial empieza ahí. Pero durante todo este tiempo ha estado habiendo explotación en las épocas más tempranas, por ejemplo, ya a mediados finales de los 1980, se estaban utilizando redes neurales para cosas tales como digitalizar textos manuscritos, caracteres manuscritos más bien. Fijaos, había empresas e instituciones que tenían archivos en papel de información valiosísima de, pues por ejemplo, imaginad, formularios que la gente ha rellenado poniendo A, B, C, D, pero claro, ¿qué es una A, una B, una C escrita por cualquiera de nosotros? Pues habrá algunos que tendrán una caligrafía fantástica, pero yo creo que mis AEs... Yo espontáneamente escribo mi nombre así. ¿Y alguien me va a decir que esto es una A? ¿O que esto es una O? Que claro, hay otro que hace, y hay otro que hace. Las redes neurales, a diferencia de otros sistemas tipo OCRs algorítmicos, OCRs, Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de carácter, lo tienen, vamos, todos los PDFs de libros que habéis visto por ahí han escaneado el libro y lo han pasado por un OCR. Pero claro, una cosa es hacerlo con texto tipográfico y otra cosa completamente distinta es hacerlo con texto manuscrito. Y esto permitió aprovechar, fijaos que os estoy hablando de una aplicación puramente, digamos, industrial, aprovechar grandes repositorios de datos que tenían las organizaciones y que de otra manera pues hubieran requerido a un ejército de gente pasando eso a digital, que hubiera resultado impracticable por demasiado caro. ¿Vale? Pues más o menos esta es la evolución. La explotación está disparada. Si queréis, luego hablamos de perspectivas. Es muy divertido hablar de perspectivas porque como ninguno tenemos ni puta idea, pues podemos especular todo lo que queramos tranquilamente. ¿Vale? Mucha gente lo hace como si tuvieran idea. Nadie tiene ni idea. No os dejéis engañar por esto. Nadie sabe qué va a pasar de aquí a 5 años. Porque la gran pregunta es, ¿vamos a seguir con más de lo mismo? Fijaos que entre 2020 y 2025... el tema de avances de investigación y teoría está bastante estabilizado, va despacito. Vale, sí, que antes teníamos no sé cuántos chorrollones de parámetros en la versión anterior y ya tenemos 1000 chorrollones más, muy bien. Pero es más de lo mismo en términos de avances en investigación y teoría. Otra cosa es que un determinado aumento en un sistema pueda producir un cambio cualitativo en cómo es aplicable o a qué también puede ser. Pero eso es explotación. Vale. ¿Va a ocurrir otra revolución como la de 2017 con el Transformer? Who knows? De momento seguimos con esa arquitectura, como núcleo de todo.
Vale. ¿A qué se debe este fuerte ascenso reciente, tanto en lo uno como en lo otro? Las razones son curiosas, como mínimo. Una de ellas, ya la decimos, la dejamos descartada, la dejamos aparcada, es la invención de la arquitectura de transformers. Esa está clara, pero hay más. ¿Sabéis lo que es esto? Con los jóvenes que sois, ¿sabéis lo que es esto alguien? Pues esto era un videojuego, bueno, era muy popular en pequeñas consolas y tal, pues a principios de este siglo, finales del anterior. Super Mario Bros. Fijaos, se ve a Mario ahí. Mario es ese tipo, de la gorra roja. ¿Cómo se computa esto? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, pues a principios del siglo había unos cacharritos de este tamaño, no mayores, que eran capaces de manejar estos gráficos, porque estos gráficos son muy toscos. ¿De acuerdo? El caso más extremo de juego antiguo, que de hecho se inventó, la primera vez que se hizo fue en un osciloscopio, es el ping-pong, que son dos raquetas así, pues la primera vez lo hicieron en la pantalla redonda de un osciloscopio analógico convencional. Luego ya lo pasaron a las pantallas de televisor de rayos catódicos, cuidado. Bueno, pues esto no tenía unos grandes requerimientos de funcionamiento. Esto es lo que hay hoy. Cuidado, he puesto un still, pero si cogemos, nos ponemos a mirar el videojuego, esto tiene una... pues el personaje se mueve. Y si tú estás en visión, en POV, estás en punto de vista, pues cada vez que tú haces así y miras para otra parte, hay que recalcular todo el movimiento de todos los objetos, todos los personajes. Esto es monstruoso en términos de requerimientos de cómputo. Absolutamente monstruoso. ¿Se ve, no? Esto ya no es Super Mario Bros. RTX 5090, sueño húmedo de todos los gamers actualmente. La más reciente, creo, hasta hace poco al menos, tarjeta de NVIDIA, tarjeta GPU, unidad de procesamiento gráfico. Este es el tipo de bestia que permite ejecutar esto en una consola o en un ordenador. A ver, yo tengo una RX 4060 y va bastante bien. Bastante bien, pero es de las medianitas de la generación anterior. Y te la puedes comprar por menos de 300 pavos, que es un detalle importante. Pero no entiendo para qué sirven esas máquinas. Este cacharro, esto hace el cómputo de los gráficos. O sea, si tú quieres jugar a esos videojuegos, tú necesitas tener eso en tu casa. Claro. A ver, las consolas lo traen montada. Una consola es un ordenador dedicado, un ordenador especializado en eso, en juegos. Un ordenador normal, un PC, por ejemplo, puedes sacar la tarjeta de mierda que te venía con él o desactivar la que está en placa y ponerle en su lugar una potente. ¿Qué consigues con esto? Más resolución, más flops, que no se te cuelgue, que no haya glitches, o sea, que el juego funcione suave. Hay juegos que si tu ordenador no da la talla, pues simple y llanamente ni arrancan o funcionan de pena. ¿Se entiende? Esto se basa en una división, originalmente la arquitectura von Neumann tenía una división importante entre la unidad lógico-aritmética y la unidad de control de procesamiento, la CPU. Eso ahora mismo ya está bastante difuminado porque es que se ha reunido. Esto lo que hace es algo parecido. Una GPU le quita a la CPU el trabajo gráfico. Es como, esto déjamelo a mí que yo lo hago mejor. Entonces, si tú tienes una CPU normalmente en placa y una GPU pinchada en un slot del ordenador, tienes una máquina que es perfectamente capaz de funcionar muy bien con un juego que es muy demandante desde el punto de vista gráfico, mientras está haciendo otras cosas en segundo plano con la CPU. Es decir, es una división del trabajo. Y claro, cuanto más potencia tenga la GPU, tanto más vas a poder conseguir que a la chica esta se le mueva un pelillo con el viento. Esto es algo que hoy en día pues ya está. ¿Se entiende? Bueno, 3.000 pavos la RTX. No hay mucha gente que tenga ordenadores que valgan eso. Pero esto es de aficionado. Esto hay algunos gamers ricos que lo tienen. Y pare usted de contar. La mayoría de los gamers normales pues tienen pues lo que yo, una 4060 o incluso una 3090, en fin, más modestito.
Esto es una A100, 13.000 euros. Esta es una GPU que hace 2 años era el top de la gama de NVIDIA. Una auténtica monstruosidad en capacidad. O sea, esto ya no se lo puede plantear ningún gamer doméstico, a menos que sea, no sé, hijo de un actor de Hollywood o de un político español o algo así. ¿Vale? La H800, 30.000 euros. Tiene una historia curiosa. La H800, resulta que NVIDIA había sacado la H400, que era una bestia, una auténtica bestia. Pero la administración norteamericana prohibió venderla a China. Entonces, no le vais a dar esta barbaridad a los chinos, ¿no? No se puede vender a los chinos nada que cumpla tales especificaciones. Entonces, la H800 la sacaron justo por debajo de esas especificaciones para podérsela vender a los chinos. Se la vendieron a los chinos cogieron un clúster de 2048 de estas y entrenaron DeepSeek, que todos lo conocéis. Es uno de los... Pues está el GPT, está el Claude, también está DeepSeek, que es la apuesta china. Según dicen, tiene la gran ventaja de que es muy compacto y se entrena rápido, y en fin, habrá que ver. Pero fue, de alguna manera, la H800 fue un esquivar las restricciones administrativas. Y este monstruo, arquitectura Blackwell B200, del orden de los $45.000, es ahora mismo, si no me equivoco, puede que desde que yo haya salido de mi casa y haya venido a la facultad hayan sacado otra, la mayor bestia que hay, eso, ahora, o hace muy poco. ¿Que no hagan las otras? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace que no hacen las otras? Más rápido, más fuerza, más potencia. Esto es más. No, a ver, también hay cambios en la arquitectura, que si las CUDAs, que si tal, o sea, hay cambios cualitativos, pero a efectos de lo que a nosotros nos puede importar es simplemente más. Es como un Ferrari frente a un SEAT. Sí. ¿Qué tamaño tienen estas? Pues muy parecido entre ellas. Muy parecido. No es cuestión de tamaño físico. Lo que pasa es que estas tarjetas ya no se usan para nada gráfico, que yo sepa. Estas son para inteligencia artificial, a saco, porque este es el factor al que íbamos. La máquina DGX B200, que es un clúster de no sé cuántos B200, $500.000, y es una de las máquinas que se emplean para entrenar las redes neurales modestitas. Modestitas, ChatGPT no cabe aquí. ¿Se ve? Pero contestando a lo que decías, Ana, es simplemente más potencia, más capacidad de hacer barbaridades con los gráficos o con los cómputos que sean necesarios. Son máquinas computacionales bestiales. Los grandes sistemas tipo GPT se entrenan, por supuesto, en máquinas dedicadas no comerciales. ¿Os acordáis cuando veíamos a las programadoras del ENIAC pinchando cables? Pues un poco eso, otra vez. Es decir, gente muy especializada que está trabajando en una máquina que ha sido construida ad hoc para eso. Pero eso sí, está llena de GPUs de ese estilo, atiborradas. Se trata de hacerlas trabajar a todas coordinadamente. ¿Vale? Eso es lo que sirve ahora mismo para construir y, sobre todo, entrenar las redes neurales a las que estamos acostumbrados como usuarios. ¿Vale? Hay un segundo factor, que en realidad el tercero, porque el factor 0 es el transformador, el factor 1, la potencia de las GPUs. Factor 2, ¿conocéis ese logo? ¿Sí, verdad? Está un poco pasadito ya es un poco viejo. Este también, nadie entiende por qué lo llamaron X. Alguien lo decía en el foro. Yo me resisto a llamar X a Twitter. Tú, sí, efectivamente, Claudia. Instagram que se ha convertido en algo muy distinto de lo que era. Instagram era un sistema que tú metías una foto y tenías 8 filtros que le podías poner, fin. Ahora básicamente es una máquina de Reels, como TikTok, para lo que más se usa, al parecer. Amazon. En los anales de la economía quedará el salto que se efectuó en la ciencia de la logística antes y después de Amazon. Pensadlo. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en Madrid? No nos vamos a ir ni a vuestra tierra, o sea, en Madrid, que está pidiendo cosas y le están llegando al día siguiente. Y si nos llegan con 4 días nos cabreamos.
Y te están garantizando que... Pero ¿sabéis la locura que es eso? Los millones que somos, las millones de peticiones, y te está llegando a ti lo tuyo casi siempre, es una locura. eBay, Google mismo. Todo esto, ¿por qué está aquí? Porque esto genera un volumen de datos que era absolutamente impensable a principios del siglo XX. Impensable. Datos, simplemente datos. Y claro, estamos hablando de sistemas que tienen entre cientos de millones y miles de millones de usuarios. La población del planeta Tierra anda por los 8.000 millones de usuarios. Algunos de estos tienen 3.000 millones de usuarios. Es decir, está la humanidad entera en datos aquí dentro. Y eso, claro, se puede explotar. Por ejemplo, sistemas de recomendación, que son uno de los grandes negocios ahora mismo en perspectiva. Pero claro, cualquier día nos va... A ver, estamos viviendo la era dulce y dorada en que todo es gratis, pero esto ya ha ocurrido antes. Acordaos cuando Netflix era más suave. Bueno, pues un buen día va a venir OpenAI y va a decir, oye, mira, que es que si quieres seguir usando... O no, también puede pasar como, por ejemplo, Google Maps. Google Maps es gratis, porque eres usuario. Pero si tú quieres que tu bar salga en Google Maps, apoquinanding. ¿Se entiende? Pues a lo mejor llegan a un modelo de negocio, una fórmula que no... Pero también es perfectamente posible que un buen día, cuando ya todos no podamos vivir sin preguntarle cosas a la IA, pues ahora tienes que pagar. Y pasaremos por el aro. Porque ya se habrán encargado de que nos hayamos acostumbrado demasiado a esa comodidad. ¿Vale? En todo caso, este es el factor 2. Ahora hay unas grandes cantidades de datos ahí esperando a que los exploten. Las GPUs, usando modelos tipo transformador. Ya tenemos todos los ingredientes. Por eso se pegó el petardazo que se pegó en los años 10 de este siglo. Vale, conceptos básicos de redes neurales, muy básicos. Si son tan básicos que os parece trivial, decídmelo por favor. Y si voy un poco demasiado tal, decídmelo también. Primer concepto fundamental, la arquitectura. Arquitectura es uno de los conceptos más maltratados de la informática, porque se usa para todo. La informática, bueno, la arquitectura es también una carrera. Y lo mismo te están hablando de arquitectura gótica, que te están hablando de arquitectura de pilastra y dintel. O sea, lo mismo te están hablando de un estilo que te están hablando de unos recursos fundamentales. En informática es peor. Se llama arquitectura casi todo. Pero en el contexto que nos ocupa se suele llamar arquitectura a una red vacía. Vacía o una red que todavía no sirve para nada, pero que tiene todos los ingredientes. Como si dijéramos un coche que todavía no le has echado gasolina, ni aceite, ni nada, pero ya tiene todo. Pero todavía no está en condiciones de correr porque no le has metido el contenido. Ahora bien, todas sus características ya están definidas. ¿Vale? Una arquitectura se entrena con datasets. O datasets, hay gente que dice data, hay gente que dice data. A mí me sale más el data, pero creo que son correctos los dos. Y por ahí conseguimos un modelo. Un modelo es una arquitectura que ya está entrenado y que ya es capaz de resolver ciertos tipos de problemas o dar ciertos tipos de respuestas. Esto es terminología, ¿eh? E insisto, no todo el mundo lo usa igual. Ya sabéis que modelo, por ejemplo, en otros contextos significa otra cosa. Un modelo en psicología cognitiva significa típicamente una estructuración de procesos y representaciones que realiza una tarea o que es capaz teóricamente de realizar una tarea. Un modelo en ciencias del clima es una simulación mediante sistemas de ecuaciones en derivadas parciales la mayor parte de las veces que permite predecir con ciertas garantías el tiempo que va a hacer mañana, dentro de 3 días, etcétera, en una determinada zona. Aquí modelo significa otra cosa completamente distinta. Es realmente una red entrenada. También podríamos decir el conjunto inmenso de números que describe la sinapsis de esa red una vez entrenada, pero eso lo vemos ahora enseguida. ¿De acuerdo? Esto, insisto, nada más que la terminología. Más conceptos básicos. La arquitectura implica varios elementos. Primero, la unidad.
un tipo de unidad. Una arquitectura tiene un tipo de unidad. Igual que en arquitectura de la de edificios, pues una arquitectura tiene un tipo de arco. De medio punto, carpanel, isabelino, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza una unidad? ¿En qué pueden diferir unas unidades de otras? Fundamentalmente en la función de transferencia, que es la que describe su comportamiento. La función de transferencia de una unidad es justamente lo que veíamos antes. I igual a f de x sub i, w sub i. Entonces aquí de lo que se trata es de especificar la f. ¿Qué forma tiene esa función? ¿Cuál es la regla de correspondencia? Lo que decía antes. ¿Vale? Segundo elemento de la arquitectura, la topología. Aquí hablamos de varias cosas. Capas. Se llama capa de una red al conjunto de unidades que están en la misma etapa de procesamiento. Cualquiera de esas líneas verticales de unidades es una capa. Una capa de entrada, 3 capas ocultas, se llaman así, y una capa de salida. A veces en algunos sistemas se habla de bloques para referirse a conjuntos de capas que tienen más o menos la misma función en el conjunto del sistema. Pero esto tampoco lo usa todo el mundo. Por ejemplo, en los grandes modelos de lenguaje, pues hay bloques que hacen unas cosas y hay bloques que hacen otras. Y cada bloque es un montón de capas, pero muchísimas. ¿Vale? Y finalmente, una arquitectura incluye unos algoritmos de aprendizaje. Estos son los famosos algoritmos, aparentemente, de los que habla la gente cuando se refiere a las redes. Pero es incorrectísimo. Ni con metonimia cuela. Vamos a ver cómo funcionan un par de algoritmos y ya me diréis vosotros cómo puede eso tener un sesgo. Por ejemplo, es como si dijeras que la media aritmética tiene un sesgo. Oiga, mire, no cuadra. De hecho, la media aritmética se realiza mediante algoritmos. Pero que son inocentes. Hay 3 tipos de algoritmos de aprendizaje, básicamente. Supervisados, es decir, que aprenden con feedback. La red hace algo y tú le dices, red tonta, red mala, pum, pum. O bien la red hace algo y tú le dices, muy bien, red bonita, red guapa. ¿Vale? No supervisados, una cosa bastante interesante. ¿Cómo se puede aprender sin supervisión? Pues se puede. Descubriendo regularidades en el mundo que nadie conocía. ¿Se entiende? Pensad, por ejemplo, en todos los datos de un sistema de salud de un país. Pues hay algunas regularidades que conocemos. Las personas que toman tal medicamento, si tienen tal edad y son mujeres, tienden a tener tal tipo de complicación o de efecto secundario. Hay muchas regularidades que sabemos, pero hay otras que no. Los señores de más de 50 años que toman este medicamento y que han sido operados de no sé qué y además tienen un estilo de vida, resulta que, y eso no lo hemos averiguado, pero está en los datos, son vetas de metales preciosos, metafóricamente, perdonadme la cursilada, que están en los grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Pregunto sin saber, pero para gestionar todos estos datos hay que tener acceso a todo para que tenga un sentido y un criterio. Pero ahora con la protección de datos, ¿se tiene acceso a todo este tipo de estructuras? A ver, Es que no lo sé. hay que hacer un proyecto. Yo conozco a gente que está trabajando en este tipo de cosas. ¿Acceso a todo? Pues en algunos casos sí, en otros no. Ya. En el Reino Unido hay un proyecto a nivel nacional con todo el sistema de salud que está trabajando precisamente en esto. En España, por supuesto que no. Vale. O sea, y en otros casos, pues hay proyectos parciales en los cuales se trabaja con parte de... Lógicamente, cuanto más se tenga, mejor, pero está bastante claro, por lo que se ha hecho hasta ahora, que no me refiero solamente al sistema de salud, también ocurre con consumo, también ocurre, por ejemplo, imagínate, con mercado financiero. Normalmente hay un punto a partir del cual aumentar la masa de datos no mejora los resultados. Vale. Es como que, digamos que con la décima, lo digo a voleo, con la décima parte de los datos del sistema de salud español tenemos bastante para hacer todas las detecciones de pautas que podríamos hacer con la totalidad. Claro, es una especie de muestreo, en realidad. En la mayoría de los casos, pero ya digo que hay algún caso en que se está trabajando con la totalidad de los datos. ¿Vale? El aprendizaje por refuerzo es
lo mismísimo que os está sonando, pero no. Es decir, en psicología, como decía antes, el concepto de refuerzo se utiliza funcionalmente, que quiere decir que no miramos lo que hay dentro. Nadie sabe cómo funcionan los refuerzos. Es más, nadie sabe qué forma tiene la función. Que mira que es una cosa que habría que haber estudiado. Vamos, los que se dedican a la psicología del aprendizaje como investigadores, pues no sé, yo si fuera uno de ellos, que ni loco, yo no lo toco ni con un palo, pues lo primero que estudiaría es qué forma tiene esa función. ¿Es lineal? Si no es lineal, ¿cómo es? ¿Se entiende? ¿Tiene una asíntota en algún sitio? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Ese parámetro asíntota, valor asintótico cambia? ¿Es fijo? Eso es estudiar una función como función. Es justo lo que no hacen los conductistas. Y sí hacen algunos de los que están trabajando en psicología del aprendizaje, pero que no son conductistas. Y tienen que hacer necesariamente aquí. Conseguir que un sistema aprenda por refuerzo es endiablado y se trata probablemente de la parte matemáticamente más compleja de toda la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona un sistema de refuerzo? Son sistemas lentísimos en su aprendizaje. Un ser humano, para desarrollar una fobia, necesitaría la vida entera, si funcionáramos en una fobia o una filia. Pero el refuerzo no es parecido a lo de supervisado, porque está como igual un feedback, es como decirle está bien y no es parecido. No, técnicamente no es así. El supervisado característicamente funciona sobre la base de la comparación entre la respuesta dada por la red y una respuesta correcta que nosotros conocemos. El de refuerzo se basa en aplicar a la red modificaciones sobre la base de si se ha aproximado o no a una determinada meta. Pero no es una respuesta correcta, es una aproximación. Y matemáticamente no tiene nada que ver. Esto es muchísimo más complejo porque estamos partiendo de conducta aleatoria. Hay por ahí unos vídeos muy salados de bichitos que aprenden por refuerzo. Que hay una carrera robótica de robots, que son virtuales, que van mejorando su capacidad de correr los 100 metros. Y al principio todos espatarrados por los suelos, porque es al azar. Y se va reforzando pues como se hace en el laboratorio, solo que con mucha más paciencia. Un ser vivo es mucho más rápido. Pero los robots es que van haciendo cosas completamente al azar y tú vas reforzando poquito a poco. En un sistema supervisado, cuando ya se ha hecho todo, entonces se hace la comparación. Lo vemos enseguida. ¿Vale? ¿Algo más? El aprendizaje es el ajuste de pesos. ¿Os acordáis de la W sub I que veíamos ahí, que es la afinidad? Eso se llamaba peso, hoy en día se llama casi siempre parámetro, como decía antes. Pero el aprendizaje es ajustar eso. Tú tienes imagínate, una mesa de mezclas gigantescas, de estas que hay en los conciertos importantes, que es un mar de botoncitos, y están todos los botoncitos a cero. Bueno, pues el ingeniero de sonido va subiendo un volumen, bajando unos agudos en una pista, en la otra, tal y cual, y al final tiene eso con una configuración que hace que suene bien la banda que está en el escenario. Al principio teníamos una matriz de valores que estaba a cero, o al azar, que es más típico en este contexto. Y al final tenemos una matriz ajustada a una finalidad. Entrenar una red neural no es ni más ni menos que mediante algún método pasar de una matriz que no funciona bien a una matriz que hace bien una tarea. ¿Se entiende? Se plantea numéricamente, pero son botoncitos. Los parámetros son botoncitos, por decirlo de una manera un poco tonta. ¿Vale? Está claro, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos lo que entendemos por arquitectura. Cuando tenemos esto montado, construido, podemos empezar a entrenar. Pero esta red, antes de entrenar, no sirve para nada. Por muy grande que sea, como arquitectura, por muy sofisticado que sean sus unidades, da igual. Vamos con la función de transferencia. Es el cómputo que realiza la unidad, como hemos visto. A su vez, consta de otras 2 o 3 funciones. Una función de entrada, de input, que se suele denotar, no siempre, cada vez menos, net sub j para la unidad jésima, en fin, ya sabéis. Una función de activación, que es la importante, la función a, y ocasionalmente una función de output. No se usa mucho.
Lo típico es que una neurona, el mensaje que envía es su propia A a la que ha llegado. La activación en la que se ha colocado. Yo estoy en esta activación y es lo que le suelto a todas las que me escuchen. ¿Vale? Pero otras veces se usa una función umbral, se hace alguna transformación lineal, en fin. Vamos, ya digo, lo importante es la función de input, que como vamos a ver es bastante banal, y la función de activación, que tiene más miga. Función de input representa qué está recibiendo esa unidad de la red. O sea, por las conexiones aferentes que yo tengo, ¿qué me están contando? ¿Qué me está diciendo el mundo? Claro, para una unidad, su mundo es todo lo que tiene, las conexiones que tiene, nada más. Calcula, por tanto, el conjunto de activación total que está recibiendo la unidad en cualquier momento. Caso típico, producto escalar de los vectores de input y los pesos respectivos de cada elemento del vector. Sumatorio de las activaciones que me envían multiplicado por el peso de cada una de ellas. Es decir, me están diciendo que 1, que 3, que 7, que 2... ¿Cuánto me creo cada una de ellas? Pues multiplico 1 por lo que me lo creo, 3 por lo que me lo creo, 7 por lo que me lo creo, y sumo todo eso y esa es la activación que estoy recibiendo. Es el total de lo que me está contando el mundo. No siempre se emplea esta función, pero es muy típica. Y en todo caso, de lo que se trata es de resumir en un dato el conjunto de lo que le está enviando a esa unidad el resto de la red. Función de transferencia. Dado que me están diciendo esto, ¿yo cómo me pongo? ¿O yo qué pienso? ¿Yo qué me creo? Por decirlo metafóricamente. A partir del resultado de net, la función de activación calcula el nuevo estado de activación de la unidad. El resultado de net, el anterior, recordad, sumatorio de activaciones por pesos que me llegan. Un caso histórico, la función sigmoide logística, que es esa que tenéis ahí. Tiene un comportamiento muy razonable desde el punto de vista biológico, fijaos. El nombre de sigmoide viene de que se parece a una S, pero hay otras que se parecen a una S y no se comportan igual. La sigmoide tiene algunos problemas, como el más característico es que hay zonas en las cuales el gradiente de activación es muy bajo y entonces el aprendizaje se ralentiza o se llega incluso a detener. Pero en fin, quedaos con la idea de que es una función de activación que ha sido muy utilizada, ahora está usándose cada vez menos, excepto se usa mucho en los casos en que estamos intentando modelizar sistemas nerviosos biológicos, porque ahí sí está muy bien. Esto se parece mucho a lo que hace una neurona natural, pero no es lo más eficiente desde el punto de vista computacional, por razones como la que decía antes. Hay otras, pues, como la tangente hiperbólica, la softmax y muy especialmente la ReLU, la función de rectificación lineal. Esto es una tangente hiperbólica que, como veis, se parece bastante en la forma a la sigmoide, pero observad que está centrada en cero, está centrada en el origen de coordenadas, con lo cual da valores negativos, lo cual es muy bueno para algunas cosas y muy malo para otras. Por ejemplo, aquí no podemos usar como unidad de output una que calcule una tangente hiperbólica por la sencilla razón de que si queremos probabilidades, cosa muy frecuente, esta no nos va a dar probabilidades, nos va a dar valores de -1 a 1. ¿Se ve? Con este tipo de criterios es como se decide qué tipo de funciones utilizar en una arquitectura dada, para un proyecto dado. La ReLU, rectificación lineal, ventaja evidente, sencillísima. Fijaos que es el máximo de 0 y z. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la entrada es positiva, la salida es la entrada. Si la entrada es negativa, es 0. Es decir, lo único que hace es arrasar con todos los valores negativos, quitárselos de en medio. Todo valor negativo lo convierte en 0. Todo valor positivo lo transmite como está. Con esta sencillez que tiene, la gran ventaja es que, claro, esto se computa mucho mejor que lo otro. Y tiene muchas otras ventajas a distintos efectos. Muy utilizada hoy en día, tanto en capas profundas como en fin, otros lugares de los sistemas. ¿Vale? Lo que intento ilustrar simplemente es la función de transferencia puede comportarse de distintas maneras.
¿De cuáles se va a comportar? Pues de la que decidamos o pensemos que va a ser más conveniente para que nuestra red haga lo que tiene que hacer. Es muy empírico. A lo mejor construimos con unas unidades, un módulo determinado, un bloque, lo construimos con unas unidades que están trabajando con una tangente hiperbólica. No, esto va a ser mejor, vamos a cambiarlo por una softmax porque, no sé, porque está pasando esto, está pasando lo otro. La ReLU tiene el problema de lo que se llama la muerte neuronal, que no tiene nada que ver con nada de enfermedades degenerativas reales. Todas tienen problemas para ciertos usos y todas tienen ventajas para otros. ¿Vale? Fijaos que todo lo que estamos hablando hasta ahora es absolutamente ajeno. Si estamos hablando de un sistema que hace imágenes, si estamos hablando de un sistema que responde a preguntas, o si estamos hablando de un sistema que categoriza animales. Estamos en el nivel de abajo. ¿Vale? Topología, otro elemento de la arquitectura, la estructura de las conexiones entre las unidades. Como decíamos, la mayoría de las redes están organizadas en capas perfectamente discernibles. En este caso, en este pequeñísimo, ridículo y diminuto ejemplo, porque una red de verdad no se puede pintar, sencillamente es impensable, es demasiado grande, pues tenemos una capa de input, una capa oculta y una capa de output. La convención, no sé si sigue siendo, pero fue durante bastante tiempo, es que la capa de input no se cuenta. Es decir, esto es una red de dos capas, pues la de input se supone que lo único que hace es captarlo de fuera y mandarlo para adentro. Pero estos son convenciones. Esto es una red de flujo directo porque va siempre hacia adelante. Es decir, de izquierda a derecha. No hay ninguna flecha que vaya de la capa de output a la capa oculta o de la capa oculta a la capa de input, cuyo caso sería una topología recurrente, pero no, esta es feed forward, es flujo directo, como se suele decir en español. Y con conectividad completa. Si os fijáis, cada unidad de una capa envía su output a todas las de la capa siguiente. Esto no tiene por qué ser así. En otras redes no habrá conectividad completa y lo más típico es que haya conectividad completa en unos bloques de una red y no en otros, en unos conjuntos de capas y no en otros. Pero esto es a lo que nos referimos con topología. ¿Vale? Funcionamiento de una red neural artificial a nivel súper básico. Vamos a suponer que esta es una red que ya está lista para funcionar, está entrenada. Le administramos el input en la forma de un vector de valores a la capa inicial. Claro, si esto es una red de un tamaño natural, ese vector es inmenso. Y ese vector puede ser perfectamente no un vector, sino una matriz, un tensor en general. Es una estructura de datos que puede contener, por ejemplo, los píxeles, valores de los píxeles de una foto, o alguna codificación de texto, o lo que sea. Pero para podérselo administrar a la red hay que convertir lo que sea en un vector o en una estructura del álgebra lineal oportuna para el tipo de input que queremos dar. ¿Vale? Bueno, pues las unidades del input calculan su activación dado el valor que le toca a cada una y su propia función de transferencia. Y transmiten el resultado a la capa oculta. Llaman capas ocultas a todas aquellas que no son ni input ni output, no es que estén escondidas en ninguna parte. ¿Vale? Entonces, cada unidad de la capa oculta calcula su propia activación con su función de transferencia, que típicamente será la misma para toda la red, pero no necesariamente es así. Y la transmiten a la capa de output. Entonces, se genera un vector de output, que es la respuesta de la red para ese input. ¿Vale? Aquí nos sale un vector que en lugar de tener 3 elementos tiene 2. Uno es 6,43, el otro menos 0,7. ¿Qué significa esto? Ni idea. ¿Vale? Lo que signifique en el contexto del código que hayamos adoptado para hablar con la red. ¿De acuerdo? Eso puede significar que aquí, por ejemplo, si esto es de tamaño real, el vector de input es una imagen, que es un montón de píxeles, y el vector de salida es p, ρ, por ejemplo. ¿Vale? ¿Entendido? Más o menos. Aprendizaje. ¿Cómo aprende un chisme de estos? El proceso de entrenamiento consiste en presentar a la red sucesivamente los inputs de un conjunto muy grande, normalmente, que se suele llamar dataset, dataset.
Hay algunos que circulan por ahí por la red que se utilizan mucho en investigación, hay otros que son los propios, pues, por ejemplo, de un sistema de salud o de un contexto financiero, lo que sea. Por ejemplo, un dataset puede ser un conjunto de fotos de animales de distintas especies o de animales de una sola especie. Le voy a hacer un clasificador de perros. Le voy a dar 90.000 fotos de perros y lo que quiero es que me diga la raza. Por ejemplo. Vale, pero cuidado, esto parece una tontería. Pero ya hay redes artificiales que hacen un cálculo bastante inquietante. Primera impresión. ¿Os acordáis de Ambady? Que hablábamos hace unas cuantas clases, esta investigadora que descubrió que bastan 30 segundos viendo a un profesor sin audio para decidir si es bueno o es malo. Pero también nos pasa fuera de la vida académica. Tú hablas 3 segundos con alguien y ya sabes si va a haber ahí buen rollo o no. Muchas veces, no siempre. O ves a alguien actuar muy poquito tiempo y es de fiar. Este no es trigo limpio. ¿Este de qué va? ¿Es así? Bueno, pues ya hay redes que lo hacen. Por eso digo que es un poco inquietante. Hay redes que les presentas una muestra mínima o un gesto o una fotografía y sacan una primera impresión y te dicen, este tío no es de fiar. ¿Y cómo sabemos que ha acertado? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que correlaciona un huevo con lo que dicen los humanos. ¿Se entiende? Claro, le hemos entrenado con caras y juicios humanos en supervisado. Entonces le presento una cara, para las redes eso es una matriz. Pero a lo largo del entrenamiento se dice, es majo. No, red, estúpida, no es majo, es un hijo de puta. Le vas dando feedback, va mejorando su rendimiento hasta que llega un momento en el que lo hace como los humanos. En realidad no es ni más ni menos que un sesgo, es aprender un sesgo. Solo que es un sesgo correcto, en la mayoría de los casos por lo que nosotros queremos pensar. Somos buenos juzgando por primeras impresiones a la gente, aunque algunas veces nos equivocamos de unas maneras terribles. Y joder, yo que pensaba que este era un desgraciado, mira qué tío más majo y qué buena gente, qué tal. También nos pasa. Vale, pero bueno, vamos a quedarnos con algo más sencillo como las fotos de animales de distintas especies o tal. Bueno, pues para cada uno de ellos, de lo que se trata en el entrenamiento es de ajustar los pesos de la red, recordar a Hebb, modificamos las fuerzas de las conexiones, de tal manera que según algún criterio preestablecido, la respuesta vaya mejorando. Es decir, la primera vez que le presento un animal, me dice, canguro. Joder, le he presentado una sardina. No, uso alguna regla para modificar los pesos un poco en la dirección correcta. La próxima vez se va a acercar más. ¿Se entiende? ¿Por qué no le hago directamente que lo haga bien? Pues porque tendría muchos problemas. El primero y más claro, el overfitting, que es cuando te aprendes, o sea, imaginaos que tú te presentas a una asignatura que te van a hacer un examen de 30 preguntas y tú te sabes las 30 preguntas porque ha circulado por ahí, ha rulado, que si el Wola, que si el WhatsApp y tal, y tú sabes exactamente todas las preguntas y las respuestas. Lo que tú sabes de esa asignatura son, porque no has dado ni palo en esa asignatura, lo que sabes es que hay 30 preguntas que tienen esas 30 respuestas. Eso es overfitting. Si la red nos hace esto, nos está engañando, igual que tú a tu profe de esa asignatura. ¿Ves lo que quiero decir? No queremos que se especialice en el dataset. Queremos que se especialice en la tarea. Yo quiero que el estudiante sepa la asignatura, no que sepa las respuestas a las preguntas de examen. ¿Se entiende? Por eso solamente lo movemos un poquito, porque si a cada vez que le damos un nuevo dato cambiamos radicalmente toda la estructura de pesos, pues por un lado corremos el riesgo del overfitting, dependiendo de lo que hagamos, y por otro lado corremos el riesgo de que la red sea completamente errática. Es decir, que se esté dejando llevar por el último dato que ha recibido. ¿Lo entendéis? Esto le pasa a algunas personas, que les llamamos veletas. Habla un rato con alguien y se ha convertido absolutamente a lo que le ha dicho. Habla con otra persona que dice lo contrario y se convierte completamente a... También hay gente así, un poco así. Bueno, pues si damos demasiado cambio por un solo elemento en el que hay error, que siempre lo va a haber, corremos el riesgo de que nuestra red sea de eso. ¿Vale?
Pero ¿eso sería el peligro de un modelo entrenado por supervisión? Claro. Y si entonces se dice de hacerlo de refuerzo para evitar el overfitting. Esa es la duda. A ver, con el overfitting hay que evitarlo en una etapa más temprana que el refuerzo la mayoría de las veces, Vale. en la práctica. El refuerzo, por ejemplo, GPT, desde la versión 2, si no recuerdo, no, desde la primera misma versión, la última fase de su entrenamiento se hizo con aprendizaje por refuerzo. De hecho, el refuerzo lo administraban humanos, con un montón de humanos trabajando un montón de horas. Vale. Lo característico es que la red alcance un nivel de ejecución bastante bueno con reglas de aprendizaje más sencillas que el refuerzo. Y luego ya el refuerzo se usa sobre todo para pulir, para dejarlo, digamos, como los chorros del oro. ¿Vale? ¿Más? Bueno. El algoritmo o regla de aprendizaje lo que hace precisamente es ajustar los pesos. Como hemos visto, son tres tipos principales: supervisado, no supervisado y por refuerzo. Aprendizaje supervisado. La regla de retropropagación o algoritmo de retropropagación en realidad es una familia de algoritmos. Vamos a ver muy gruesamente cómo funciona. Tenemos nuestra mini red súper ridícula y nos acaba de dar una respuesta incorrecta. Estamos al principio del entrenamiento y todas las respuestas que da son no incorrectas, incorrectísimas. ¿Vale? El vector de output ha sido ese, 8, 5. Pero es supervisado. Nosotros tenemos el dato correcto y el dato correcto es 6, 2. Hay una discrepancia. Pero algunos elementos del vector de output son más incorrectos que otros. Arriba la diferencia es de 2 y abajo es de 3. Por tanto, el segundo elemento del vector de output es más incorrecto que el primero, siendo los dos incorrectos. ¿Vale? Con lo cual tenemos un vector de error, 2, 3. Las diferencias entre los elementos del vector de output, lo que ha dicho la red, y la respuesta correcta. Y aquí es donde aplicamos la regla de retropropagación. La regla de retropropagación, el backprop, para que os hagáis, para recordarlo más fácilmente, pensad que es un proceso de depuración de responsabilidades. Es como, imagínate que has hecho un trabajo en grupo con otros compañeros y en un momento determinado se recibe una calificación que no es tan alta como se esperaba y los comentarios del profesor indican que habéis hecho mal esto y esto y lo otro. Entonces, el grupo se reúne y dice, vamos a ver, ¿quién la ha cagado aquí? Y entonces vemos cómo se distribuye la responsabilidad. Esto normalmente no se hace y la gente deportivamente dice, bueno, no nos ha salido bien. Chicas, a la próxima vez mejor. Pero si hiciéramos el proceso de depuración de responsabilidades, sería precisamente eso, determinar quién es más culpable que el otro de que el resultado no haya sido el deseado. Esto en contextos de trabajo, de oficinas, de empresas, etcétera, súper corriente. ¿Vale? Bueno, pues la regla de retropropagación lo que hace es que determina hacia atrás, capa por capa, qué unidades son más responsables. ¿Se entiende? La unidad de arriba de la capa de output ha dicho 8 cuando eran 6. Pero ¿cuál de las que le están informando a ella tiene más culpa de ese error? Vamos hacia atrás, de ahí lo de retropropagación, que es retropropagación de error. Y entonces, en cada unidad, ya no solamente hemos identificado las unidades que son más responsables del error. Dentro de cada unidad, también determinamos qué pesos son más responsables. O sea, primero, ¿qué unidades tienen más culpa? Segundo, dentro de esa unidad, ¿qué pesos son más culpables? Y entonces lo que hacemos es corregir esos pesos en lo que decíamos antes, una pequeña cantidad que se suele llamar gain, ganancia. Vale, y aquí sí que es evidente que si aplicamos una ganancia demasiado alta nos vamos al overfitting, al sobreajuste, perdón. ¿Se entiende? ¿Veis un poco la manera en que funciona? Tenemos un error, vamos a ver qué unidades tienen mayor o menor culpa de ese error y dentro de esas unidades qué pesos tienen más o menos culpa de ese error y vamos a corregir esos pesos proporcionalmente a su responsabilidad en el error.
lo que es una depuración de responsabilidades. ¿Lo veis? Bien, pues eso es en esencia. Ahora, por supuesto, esto se instrumenta de 50.000 maneras distintas, y hay infinidad de variantes, y algunas tienen mejores propiedades y otras peores, y hay algunas que son propensas al problema de los mínimos relativos, que, por ejemplo, pues imaginad, la red se estabiliza los pesos en un punto en el cual pues, cualquier cambio en cualquier dirección aumenta el error. Pero si siguiéramos en esta dirección, tendríamos la posibilidad de llegar a un mínimo absoluto cuando estamos en un mínimo relativo. Esto es pura matemática funcional, no tiene mayor historia, pero dependiendo de la versión del algoritmo de retropropagación que se aplica en un caso dado, tenemos mayor o menor posibilidad de entrar en estos problemas o en otros. ¿De acuerdo? Con lo cual, de nuevo, dependiendo de cuál sea el proyecto, el propósito, la arquitectura, los otros elementos de la arquitectura, etcétera, pues va a ser mejor una versión u otra. Y muchas veces no lo sabemos hasta que lo intentamos. ¿Entendido? Backprop, regla de retropropagación. Es difícil leer sobre este tema sin encontrártelo, porque ya digo, es muy antiguo, es de los años 60 del siglo pasado en su formulación analítica. Pero se sigue usando. Los grandes modelos, los modelos masivos del lenguaje tienen etapas de retropropagación casi siempre. Que yo sepa todos. Aunque luego utilizan otras reglas en otras zonas, porque estamos hablando de sistemas inmensos. ¿De acuerdo? Aprendizaje no supervisado. No hay respuestas correctas. Es decir, búscame regularidades en esta monstruosa hoja de datos, de datos financieros, de cotizaciones. ¿Se podía haber predicho la crisis de 2008? Pues hay gente que dice que si hubiéramos tenido esta tecnología más desarrollada lo hubiéramos podido predecir. No sé, ahí la opinión más autorizada seguramente es la de Nassim Nicholas Taleb, un especialista en probabilidad y en matemática financiera, que fue uno de los pocos que lo predijeron y con eso consiguió, como dice él, ganar el fucking money. O sea, ganar tanto dinero que ya le daba igual más. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tenía en la cabecita este genio libanés? Pues no lo sé. Pero muy posiblemente con una tecnología que tenemos hoy o que tendremos dentro de poco, se hubiera podido predecir el cisne negro, que es como se conoce, este tipo de eventos que son, uno, muy improbables y dos, extraordinariamente dañinos. La crisis del 2008 y algunas otras, claro. En todo caso, no tenemos las respuestas correctas. No sabemos si la red lo hace bien o lo hace mal, pero es que no es para eso. La red tiene que aprender a detectar patrones que nosotros no conocemos, lo que decía antes de las pautas de los enfermos de un sistema de salud o de las regularidades en un sistema financiero. Por ejemplo, identificar tendencias en grandes bases de datos bursátiles, pautas de consumo en los clientes de una gran empresa de comercio electrónico. ¿Os habéis fijado lo que ha mejorado esto? Yo hace unos años le regalé a mi hermano un bajo eléctrico. Boom, boom, un instrumento. Él lo toca y le gusta mucho y tal, y bueno, pues le hice un regalo. Lo compré en Thomann, que es una de las principales empresas de venta de instrumentos musicales de Europa. Y estuve recibiendo propaganda de bajos eléctricos durante 2 meses. Esta gente es gilipollas. Se cree que, o sea, porque me he comprado un bajo hoy, me voy a comprar otro pasado mañana. No funciona así. ¿Se entiende? Eso está muy mal hecho. Si tú te has comprado, yo qué sé, un paquete de hamburguesas congeladas hoy, es muy probable que te lo quieras volver a comprar dentro de unos días. Pero un bajo eléctrico, 1.500 euros. Además, cuando uno ya tiene un bajo, pues el siguiente, si se lo va a comprar dentro de mucho. O sea, es muy mal jugado ahí. Luego vino una fase en la cual las recomendaciones de compra estaban mejor orientadas en el sentido que, por ejemplo, tú te comprabas un bajo eléctrico y te ofrecía un amplificador de bajo, o un pedal de bajo, o sea, cosas que tenían una relación que tenía sentido que te las ofrecieran, como cuando ahora Amazon te dice, esto se suele comprar junto, la parte de abajo. Bueno, eso es más sensato, pero cuidado, eso todavía lo hace un grupo humano de expertos en marketing. Lo que ya no hace un grupo humano de expertos en marketing, y sí hacen estas redes, es que tú te compras una raclette o una cafetera
y te ofrecen cuerdas debajo. Por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver una cafetera con nada? No tiene absolutamente nada que ver, excepto que la red ha detectado que hay una pauta. Y esto ya no lo pueden inventar un grupo de expertos en marketing reunidos en una sala. ¿Lo veis? Porque es una pauta mucho más oscura. Pero, sin embargo, es una pauta importante porque da dinero. Y en nuestro mundo, pues lo importante es lo que da dinero, lo cual no quiere decir que lo que no da dinero no pueda ser más importante. Pero ya me entendéis. ¿Visto? Regularidades desconocidas en los historiales clínicos de un sistema de salud nacional o sectorial, lo que decíamos antes. ¿Y esto cómo funciona? Vamos a ver el ejemplo más sencillo que yo conozco, que es una red de filtro competitivo. La arquitectura de la red, una capa de input, una capa oculta y una capa de output. Conectividad feed-forward hasta ahora, aunque vamos a ver que no, y conectividad completa. Es decir, cada una de las unidades de una capa envía su activación a todas las unidades de la siguiente capa. ¿Lo veis, no? Este es el input, esta es la capa oculta, esta es la capa de output. Y ahora tenemos lo que es distintivo de un filtro competitivo. Esto está inspirado en el cerebro, en el sistema nervioso. Hay algunas áreas que presentan inhibición lateral. ¿Lo habéis visto en neurociencia? La inhibición lateral es lo que tenéis aquí pintado. Fijaos, todas las conexiones negras son activaciones. Entonces, la capa de input recibe un vector. Y cada uno de los elementos transmite su resultado de computar la función de transferencia a todos los de la capa oculta. Y los de la capa oculta se pegan entre ellos. Todos intentan inhibir a los demás. Esas son esas conexiones rojas. ¿Lo veis? ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que de la capa oculta, el que tenga una pequeñita ventaja sobre los demás, los va a destruir, les va a reducir la activación a cero. Porque esa pequeña ventaja, ¿qué quiere decir? Que yo te inhibo a ti más que tú me inhibes a mí. Por tanto, yo estoy inhibiendo y aunque tú me estás inhibiendo, y cada vez me inhibes menos porque cada vez te inhibo yo más. Hasta que llega un momento en que te machaco, por así decirlo. ¿Se entiende? Y esto todas a todas en la capa oculta. Os recuerdo que esto es una minucia diminuta. ¿Qué pasa aquí? Pues que al final hay uno que gana. Y el algoritmo de aprendizaje es de los que se llaman winner takes all. El ganador se lo lleva todo. La unidad ganadora es la única que aprende. ¿Y qué hace el algoritmo? Pues la hace un poco más afín a ese vector de entrada. Es decir, si luego hay otro vector de entrada que sea como ese o parecido, esta gana y gana con más ventaja todavía. ¿Se entiende? Y ahora metemos otro vector de entrada y ahora resulta que es otra. La unidad de arriba es la que tiene un poco de ventaja. Inhibe a las demás, gana y la hacemos un poquito más afín a ese tipo de vectores, a ese tipo de inputs. ¿Qué ocurre aquí al final? Que las unidades de la capa oculta se están especializando en tipos de input. Y esta es la clave. Están detectando el patrón en los inputs y nosotros no sabemos cuál es el patrón, pero sí ocurre que automáticamente van ganando y ganando y ganando unas, otras y las demás allá. Entonces, cada una, al final del entrenamiento, está especializada en un tipo de entrada. Y siempre que es esa entrada, gana ella. Con lo cual, el comportamiento de esa unidad nos está diciendo cuál es el patrón. Está agrupando los vectores que son similares de acuerdo con algo que nosotros no tenemos por qué conocer como criterio. ¿Lo veis más o menos? Es un poquito enrevesado, pero ¿alguna duda? El tipo que empezó a trabajar con este tipo de redes era un finlandés que se llamaba Tuomo Kohonen. Y vino a España, y aquello fue muy gracioso, muy gracioso. Y el hombre se fue, cuando se fue de España, dijo que todo el mundo era muy alegre y que se reían todo el rato, claro. En fin, esto es pura anécdota.
Los filtros competitivos se caracterizan por eso, porque no necesitamos saber de antemano cuál es la respuesta correcta, porque las unidades de la capa oculta se van especializando en tipos de input, tipos que de entrada no conocemos. ¿Ok? Esto me lo voy a saltar, porque ya está pasado. Aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo significa que hay muchas capas, punto. Nada más, eso es todo. No es que a veces la gente lee Deep Learning y dice, oh, eso tiene que ser entrar en la esencia de las cosas. Lo que dicen los de adquisición de conocimiento a veces, que distinguen distintos niveles de aprendizaje. No, es que esto no va de eso. Esto va simplemente de que hay más capas, se acabó. Que digo que me lo salto. Bueno, ahí tenéis algún ejemplillo. Fijaos que estos son animales reconocidos, estos son outputs reales de una red de hace ya por lo menos 8 o 10 años, o sea, esto es prehistoria. Fijaos que la seguridad que da con la que identifica, por ejemplo, eso, la de arriba del centro, cat.987. Uno diría, ¿por qué no 1? Pues porque hay que dejar un margen para evitar el overfitting. Para que no se case demasiado con ese gato y si luego le presentamos uno negro, se despiste. Pero, por ejemplo, aquí se ve, mirad el autobús. Nos dice .996 que eso es un autobús. Muy bien, red. Pero nos dice que hay una persona con probabilidad .736. Claro, pues se ve peor. Naomi. No sé si tiene que ver, pero por ejemplo, se relaciona algo con lo de cuando quieren probar si eres un robot antes de entrar a una página o algo así. ¿Un robot? No sé si sabes los CAPTCHA. Es como Sí, para CAPTCHA. probar si es que eres un robot o algo así. Entonces Sí. te da imágenes de motos, de bicicletas. Entonces, pues nos dice cuál es. ¿Se una- relaciona a algo? Spoiler, no sirve para nada a fecha de hoy. Exacto. Pero sí, es un poco la misma cuestión. Solo que el que está haciendo de red ahí somos nosotros. Sí, claro, pero es como que, o sea, pero si hay sistemas que pueden reconocer Sí, eso, sí, pues. es sistemas de reconocimiento de imágenes y hace ya bastante tiempo que los sistemas artificiales se pasan todos los captchas por donde quieren. Ujú. No todos, pero sí los que son de este estilo. De tipo, señale todos los cuadros en los que hay un pimiento. ¿Vale? Sí, por ahí va. Bueno, la función de convolución, muy bonita, la vamos a dejar. Para acabar, sistemas generativos, vamos a tocar 4 cositas. Fijaos, somos psicólogos, aunque esto sea ciencia cognitiva. La psicología cognitiva es una parte de la ciencia cognitiva, que hemos hablado hasta la saciedad. ¿Os dais cuenta de cuáles son los elementos conceptuales más fundamentales de la psicología cognitiva? Son 2, representación y proceso. Cuando estamos estudiando modelos cognitivos, en memoria, en percepción, en solución de problemas, en pensamiento, etc., estamos hablando de modelos que postulan unos procesos sobre unas representaciones. El lenguaje es particularmente llamativo. Tenemos unos procesos que aplican unas reglas que permiten generar a partir de representaciones léxicas unos determinados outputs, proferencias, que son lo que decimos, y a la inversa lo que entendemos. Los conceptos de representación y proceso están ahora mismo bastante en entredicho. Sabéis quién es Chomsky, ¿no? Cuando Chomsky se empezó a enterar de lo que estaban haciendo los modelos masivos de lenguaje, se enfadó mucho. Lógico. ¿Cómo tiene representadas GPT la regla de concordancia de número? La regla de concordancia de número es que tú no puedes decir los estudiantes. Es decir, el estudiante o los estudiantes. El artículo y el sustantivo tienen que concordar en número, como en género. ¿Vale? Yo no puedo decir el vaca, a menos que me esté refiriendo a algo un poco humorísticamente. ¿Se entiende? ¿Cómo tiene representadas esas reglas? Bueno, la psicología cognitiva da por sentado que si nosotros manejamos una estructura de datos, tenemos que tenerla representada de algún modo. Pues la respuesta es que GPT no tiene eso representado de ninguna manera. No usa esa regla. No usa reglas. Usa otras cosas. Aquí vamos a ver solamente un atisbo. ¿Se entiende? Pero aquí se está apuntando a un cambio, yo creo que puede acabar siendo muy importante en el tejido teórico de la psicología cognitiva tal como la conocemos.
hasta ahora, porque si resulta que se puede generar lenguaje indistinguible, sin representaciones, sin reglas sintácticas, sin esas preciosas máquinas recursivas que postulaba Chomsky, es una maravilla desde el punto de vista estético, pero es que resulta que se puede hacer lo mismo sin eso. ¿Se ve? Estudiantes universitarios, yo lo recomendé hace unos años y ahora mismo no hace falta, lo hace todo el mundo. Pasan a ChatGPT su TFG, su trabajo de fin de grado, naturalmente, pero lo grave es que GPT mejora el texto. O sea, vamos a ver, élite intelectual de la humanidad, de estudiantes universitarios, y va este cacharro y mejora su texto. No, es que los jóvenes no redactan bien. Pues cogemos el tuyo, boomer, y seguro que lo mejora también. ¿Se entiende? Entonces, es que eso no es lenguaje de verdad. Ah, ¿no? Entonces dígame usted que es el lenguaje de verdad porque me he perdido. ¿Se entiende? Ahí hay una crisis que yo creo que de momento no ha saltado, pero se está cerniendo. Porque esto funciona de otra forma. No con representaciones y procesos. Fijaos, representación y procesos son dos conceptos de la ciencia cognitiva, particularmente de la psicología cognitiva, que son estrictamente equivalentes a los conceptos de estructura de datos y algoritmo. La representación es la estructura de datos que está en la cabeza de la gente. Lo que llamamos en cognitiva procesos, pues equivale a algoritmos o a instanciaciones de algoritmos, que es lo que es realmente un proceso. ¿Se ve? Aquí va a pasar algo gordo, también. Pero ya lo veremos, a lo mejor no, ¿eh? Cualquiera sabe. Algunas cifras a tener en cuenta. Número de parámetros en la versión 3 de GPT. Me estoy refiriendo al modelo, no ni siquiera a la API ni a ninguna de las aplicaciones como el ChatGPT, por ejemplo. El núcleo de todo ello. 175.000 millones. Se dice rápido, ¿eh? Recordad que antes veíamos habitantes de la Tierra unos 8.000 millones. Pero GPT-3, número de parámetros en GPT-5 no se sabe exactamente. Además, tampoco tiene sentido calcularlo exactamente porque si pensamos en determinadas extensiones serían más, por ejemplo, los MOE, los modelos, bueno, los Mixture of Experts, en fin, cosas que se le pegan, pero se puede estimar en unos, 2 billones de parámetros. 2 billones españoles. Ya sabéis que en inglés el billón se refiere a los 1.000 millones. No, a todos esos ceros que están ahí. Lo pongo en ceros deliberadamente porque lo de 10 a la sexta y 10 a la novena impresiona menos. Pero fijaros el chorizo de ceros. Pero, cuidado, buenas noticias para los luditas. Número de sinapsis en el cerebro humano. 600 billones. Todavía nos faltan 2 órdenes de magnitud. ¿Se ve? Así que bueno, recordad, parámetros igual a pesos, más o menos, y es el equivalente funcional de la sinapsis del cerebro humano. De acuerdo con Hebb y con toda la investigación posterior a Hebb, el aprendizaje y la manera en que funciona el tejido neural depende precisamente de las fuerzas, la pauta de fuerzas de las conexiones entre las neuronas. ¿Qué es lo que aquí son los parámetros? Fijaos que el número de neuronas en un cerebro y el número de unidades en una red artificial siempre es mucho menor que el de parámetros, porque una neurona está conectada a muchísimas otras y una unidad está conectada a muchas otras, no tan muchísimas como las neuronas. Pero esto nos da una idea de los órdenes de magnitud de que estamos hablando. Sistemas generativos de imagen. Ahora voy a dar unas pinceladas y lo dejamos, ¿vale? Porque no creo que podamos ir a más. Difusión hacia adelante. Un proceso trivial. Y además todo el mundo lo puede hacer y lo entiende perfectamente. Tú coges una foto de un gato, de un perro, de tu primo o de un paisaje y si le empiezas a añadirle ruido, al final tienes una imagen que es solo ruido. Está claro, ¿no? Empiezas a añadir píxeles al azar a una imagen y al principio pues se ve peor, luego se ve peor todavía, y llega un momento en que ya ruido. Esto es la difusión hacia adelante. Y esto es la difusión hacia atrás.
que consiste en que partes del ruido y consigues una imagen. Y aquí es donde uno dice, no jodas. Eso es contrario hasta a las leyes de la termodinámica, no se puede. ¿Lo veis? Crear ruido a partir de una imagen es fácil. Crear una imagen a partir de ruido es modelización generativa. Dice Yang Song, que es uno de los supercerebros de esta historia. Y la cosa es, vale, pero ¿cómo se hace eso? Pues la difusión inversa se consigue conociendo o estimando los niveles de ruido que se hayan añadido. Es decir, yo tengo una imagen de ruido. A partir de una imagen, ¿qué ruido se le ha añadido a esto? La respuesta sería, yo qué sé. Primero, entrenamos una red convolucional del tipo que nos hemos saltado, por cierto, los de Deep Learning, para la predicción de los niveles de ruido. ¿Cómo hacemos esto? Pues presentamos a la red corrompiendo progresivamente una imagen, añadiéndole ruido, mientras la red está como si dijéramos observando. O sea, delante de la red le decimos, mira red, me voy a cargar esta imagen. Y empezamos a añadir ruido. Y la red está aprendiendo cómo deteriorar la imagen. ¿Lo veis? Imagen de gato, gato difuminado, gatoide, cosa que podría ser un gato o vete tú a saber qué, ruido. Y la red convolucional está atenta, aprendiendo cómo se convierte un gato en ruido, paso por paso. El predictor de ruido, que es esa red testigo, aprende cuánto ruido se ha añadido a cada paso. Además, con aprendizaje supervisado. Le vamos dando feedback. No, mira, hemos añadido tanto. No, mira, hemos añadido cuánto. Partimos de una imagen de ruido aleatorio puro y le pedimos al predictor, a la red convolucional que ya hemos entrenado con el proceso de ruido, que estime el ruido que se ha añadido en el último paso. Con lo que tú sabes, red, cuánto ruido le hemos metido a esto para llegar al ruido completo. Y sustraemos ese ruido de la imagen. Y al final llegamos a una imagen. ¿A qué imagen? Cualquiera. Podemos llegar a una imagen que no sea nada real, pero que tenga una... de estas típicas imágenes que aparecen mucho, si os fijáis, en los vídeos hechos por inteligencia artificial, estos que son muy locos, como de mundos raros y tal. Si os fijáis, hay muchas cosas que están a punto de ser algo y no lo son. Si lo congeláis, eso que parecía un cuerpo humano, no. Sí, tiene algo, pero no. Esto que parecía una nube, tampoco. Me impresionó mucho uno, que además es de un vídeo musical de Max Cooper, que no sé si lo conocéis, así tecno melódico, que aparecen unas escenas en las cuales hay una habitación muy grande, sin llegar a backroom y tal, pero una estancia muy grande que está toda llena de cosas en el suelo. Y parece como si alguien se hubiera dedicado a tirar cajas de cosas al azar de una mudanza por todo el suelo. Lo congelas, lo paras, empiezas a mirar esas cosas y ninguna es un objeto reconocible. Pero todas lo parecen. O sea, en conjunto dicen muchas cosas tiradas por el suelo. Y además te parecen, pues algunas te parecen de oficina, otras te parecen juguetes, otras te parecen... Y cuando paras la imagen y te pones a mirar una por una, no hay una sola cosa que sea un objeto real. ¿Se entiende? Bueno, entonces, vale, pero muy bien, muy bonito, pero es que yo quiero un gato, chaval. No me jodas con cosas tiradas por el suelo, ni no. Quiero un gato. Aquí entra el condicionamiento, que no tiene nada que ver con lo que estudiamos en primero, que ya dentro de nada me toca, no tengo que dar. Es otra historia. Es el proceso por el que orientamos al predictor de ruido para que vaya hacia una imagen y no hacia otra. Se basa en texto o en otra imagen. Cuando es texto, lo llamamos prompt. Lo que tú haces con el prompt es empujar al predictor de ruido en una determinada dirección. Es mucho más complejo que esto, pero globalmente viene a ser esto. ¿Se entiende? Hasta cierto punto, vamos, pregunto si se entiende, no lo entiendo ni yo, pero el text prompt
Photo of a cat, foto de un gato. Lo pasamos por una serie de cosas, que ahora vamos a comentar alguna de ellas. Pasa por un transformer, los transformers siempre. Y finalmente, eso es suministrado al predictor de ruido, que es el que convierte la imagen de ruido en una imagen acorde con lo que se le ha pedido. ¿Lo veis? Pues básicamente esta es la historia. Hay incluso aparte de Midjourney y DALL-E y tal, hay una red que se llama precisamente un sistema de los gordos que se llama Stable Diffusion, difusión estable. Está por ahí, además es uno de los que están mejor documentados si a uno le gusta bichear en el código. Y esto va a ser común a la imagen y va a ser común a los sistemas de lenguaje, a los modelos masivos del lenguaje. Tokenización. ¿Cómo maneja un sistema de estos, por ejemplo, GPT? Las palabras, pues aquí sí tenemos un cierto tipo de representación, lo que pasa es que no se parece en nada a lo que postulan los modelos clásicos de lenguaje cognitivos. Las palabras y en general las expresiones, porque la diferencia entre palabra y expresión aquí no cuenta, no es importante. Saludo, ¿qué tal estás? Decir hola, podían ser lo mismo perfectamente. Porque se relacionan con lo que se llama tokens. Token ya sabéis que es ficha o caso, o es un objeto que representa algo. Y a cada elemento se le asigna un código que es el token. O sea, transformamos las palabras y expresiones en ristras de números. Eso es lo que se llama tokenización. El segundo proceso es el embedding. En el embedding, cada token es asociado a un vector. Aquí aparecen muy poquitos, pero de cientos de elementos. 768 es un valor muy típico. Si no me equivoco, es el que se usa en GPT. Al menos en la 3, en la 4. Ahora ya con la 5 no me atrevo. Fijaos lo que pasa ahí. El token la tiene marcada un elemento con un valor. Esto no sería un color, sino que sería un número. También un valor de activación. El 2322, que es el token que corresponde a la palabra reina, tiene marcado el mismo. Princesa 1223 tiene marcado el mismo. ¿Qué significa ese color? Está muy claro, ¿no? Ese color en esa posición está indicando femenino. ¿Está claro, no? A ver, necesitaríamos una muestra para comprobar esto como hipótesis, pero es que es un cante. La, artículo determinado, femenino en el sentido gramatical. Reina, pues es una monarca, pero la mujer. Princesa, la hija del anterior. Chica, pues una mujer joven. Todo eso lleva... Así es como está representado el lenguaje en el sistema. Un vector enorme asociado a cada token, que es cada elemento lingüístico codificado. Por supuesto, insisto en que esto es mucho más grande, que son vectores de cientos de elementos. Y en lugar de colores son valores, pero fijaos lo que tenemos aquí. Repetido lo mismo de antes, pero además reina, princesa y chica tienen otra cosa que no tiene la. Comer no tiene lo que tienen en común la reina, princesa y chica, pero sí tiene otra cosa que tienen en común con gato. Bueno, con chica sí. Y aquí aparecen otros elementos que están en gato, pero no están en chica. Así, con este tejido, es como se monta o como se representa el lenguaje en el modelo. Sobre esto es sobre lo que operan tanto un predictor como un transformador, como cualquier otro elemento. ¿Se ve? Otra cosa muy importante es que al manejar tokens y embeddings, el sistema no está almacenando texto, está almacenando algo que subyace al texto, algo más compacto que el texto. El gato está tumbado en el sofá, gato, tumbar, sofá. Por ejemplo, imaginaos. ¿Qué ocurre? Que cuando el sistema tiene que utilizar gato, tumbar, sofá, a lo mejor no me dice el gato está tumbado en el sofá, sino que me dice el gato está echado
en el sofá. Como resultado, el lenguaje siempre es nuevo, porque es realmente generado, no es recuperado. No tiene trillones de frases que recupera. Tiene representaciones muy densas que expande, pero no tiene por qué expandirlo a lo mismo que se comprimió originalmente. Resultado de esto, tranquilos, si usáis GPT no os van a pillar, porque no hay plagio. Yo recuerdo un caso de un trabajo de fin de máster que el profesor, en un momento dado de la exposición, le dijo al estudiante, espere usted. Fue al ordenador, puso un pendrive y sacó un texto y lo puso al lado del texto del estudiante. El texto era de un libro y el texto del estudiante era idéntico, palabra por palabra, durante más de 2 páginas. Lo pilló, pero vamos, con esto no pasa, porque el texto no es el mismo. ¿Sabéis cómo se pilla a quien usa GPT? Yo he pillado a un montón de gente. Bueno, en primero, a todos. Muy sencillo. De repente una chica me manda un correo electrónico que parece que lo ha escrito Cervantes. Peor todavía, me presenta un trabajo práctico que parece que lo ha escrito Cervantes. Y tengo un correo electrónico que es un atentado contra el lenguaje español. ¿Se entiende? ¿Qué ocurre? Que solo puedo sospechar. No puedo probarlo como hizo este otro profesor. Así que los que estéis en cuarto y tengáis trabajo de fin de grado inminente, tranquilos que no pasa nada. No os pueden, naturalmente, las empresas que venden cosas tipo el Turnitin y estos sistemas de captar plagio intentan convencerte de que con esto también pueden. No es verdad. Lo más que puede ocurrir es que un profesor diga, a mí esto me tiene toda la pinta de, pero una cosa es me tiene toda la pinta de, que siempre tienes indubio pro reo, que darle el beneficio de la duda al estudiante, y otra cosa completamente distinta es te pongo tu texto al lado de un libro, ¿se entiende, no? Así que nada, darle al GPT a saco, con todo lo que tengáis que hacer. ¿Veis más o menos cómo va? No os pregunto si entendéis, porque ya os digo, mi comprensión de esto llega hasta donde llega también. Fijaos lo que ocurre con el embedding, con los embeddings, como se llama a veces embeddings a esos vectores. Si restamos mujer de reina, nos sale un rey. Tiene su lógica una vez, pero nadie se representaría el concepto de rey como una reina a la que le quitas su carácter femenino. Sin embargo, estos efectos es eficaz. Naturalmente, insisto, esto es muy pequeño. Estamos hablando de cosas mucho más grandes. Cuantitativamente da resultados cualitativamente más potentes. También, claro. Sí. Algo que no he entendido con lo que has explicado antes de Chomsky, entonces estos sistemas están entrenados con el significado y no con morfología, en palabras. Están entrenados con palabras. Lo que pasa es que tan pronto como aparecen palabras, se les asignan tokens y en los tokens se les asignan embeddings y cuando varias palabras coinciden en su embedding, se quita un token y se deja uno para las dos. Vale. Y así sucesivamente. Este tipo de cosa, no necesariamente así. Ahí tenéis el conjunto de tokens relacionados con las palabras y los embeddings correspondientes. Claro, esto tendría que ser mucho más grande. Aquí lo hemos puesto muy... El gato es un token determinado que a su vez es un embedding. O sea, este es el esquema con que funciona. Este es el famoso artículo de 2017, el de los transformadores. Attention is all you need. Es un artículo que os recomiendo si os gustan las mates y tenéis mucho tiempo libre para dedicarle. Es un artículo muy duro. Yo no entiendo todo, ni mucho menos. Pero ahí está. Y desde luego, fijaos, 2017, la fecha en la que indicábamos que se produce la explosión teórica de la inteligencia artificial actual. Vale, ¿dónde vamos con esto? Pues esto es una representación esquemática muy macroscópica de un transformador. No vamos a entrar, como es natural. Cada una de esas cajas es un bloque que es un conjunto grande normalmente de capas, de unidades que tienen distintas funciones de activación, etc. O sea, hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Acabamos tema 7 y acabamos con todo.
Me lo he pasado muy bien con vosotros. Me alegro mucho de haberos dado clase y espero volver a veros. Gracias.